Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y hoy lo que les quiero presentar es una dinámica entre dos enfermedades, en el cual lo que les quiero presentar es cómo las condiciones, los niveles de susceptibilidad abarcan este tipo de interacción. Por eso el título de esta presentación conlleva interacción entre enfermedades infecciosas con dos condiciones de susceptibilidad, un modelo matemático. Este es un trabajo que lleva en conjunto con Fernando Córdoba y María Teresa Muñoz Quesada. Cabe resaltar que Fernando Córdoba es matemático y María Teresa Muñoz Quesada es doctora en salud pública. En particular, tiene muchos estudios en el ámbito de la epidemiología. Bueno, ¿cómo resaltó este trabajo? Una pequeña motivación. Acá nosotros tenemos dos pares de enfermedades, en el cual uno habla de la pertusis, o también conocida como la tosferina o tos convulsiva, y la neumonía. Lo que uno sabe es que si uno tiene la pertusis, es más propenso a que se desarrolle algún tipo de neumonía. Al igual, por ejemplo, como la influenza o el neumococo, en el cual si un individuo tiene neumococo es más propenso a desarrollar la influenza y así viceversa. Es decir, aquí hay un tipo de potenciación entre dos enfermedades infecciosas. Bueno, este tipo de dinámica nosotros la queremos presentar en base a un modelo matemático, en el cual este modelo matemático es de tipo CIS, es decir, susceptible, infectado, susceptible, y las enfermedades las estamos denotando simplemente por un tema de presentación como de 1 y de 2, hace la distinción entre una y otra, en el cual estamos en dos condiciones de susceptibilidad. Cuando hablamos de dos condiciones de susceptibilidad nos estamos refiriendo a una susceptibilidad alta y una susceptibilidad baja. Ok, la novedad que nosotros estamos introduciendo en este modelo están asumir las siguientes hipótesis. Primero, si un individuo contrae alguna de las dos enfermedades, con respecto a la otra, su nivel de susceptibilidad aumenta. Y esto, lo que nosotros estamos abarcando, esta hipótesis, es debido a que generalmente cuando un individuo se infecta con alguna enfermedad, el sistema inmunológico se siente debilitado y por ende ingresan otras enfermedades. Entonces esa es como la base porque estamos cumpliendo con la primera hipótesis. La segunda hipótesis abarca que es cuando un individuo se recupera con alguna de las enfermedades, este se ubica en el nivel de susceptibilidad más bajo. Y esta hipótesis nosotros estamos abarcando debido a que cuando un individuo se recupera con alguna enfermedad, como que el sistema inmunológico, en cierto grado, tiene cierta memoria, entonces está como más preparado a modo de defenderse de esta enfermedad. Entonces, esas son las bases que nosotros estamos analizando nuestro modelo y las dos hipótesis que estamos estableciendo. Entonces, como estamos con dos enfermedades infecciosas, nosotros estamos representando los estados, los compartimientos de esta forma, en donde el primer elemento me está señalando con respecto a la primera enfermedad y el segundo elemento con respecto a la segunda. Entonces, como estamos en presencia de un modelo CIS, puede ser tanto susceptible como infeccioso. Nosotros acá, la novedad es que tenemos dos condiciones de susceptibilidad, entonces cuando hablamos de la susceptibilidad baja, lo vamos a denotar con S barra inferior y susceptibilidad alta con S barra superior. Y clásicamente, como si generalmente se denota el I de los infectados. Entonces vamos a estar en presencia de 9 posibles estados. Bueno, en temas de tasas de recuperación, de tasa de contagio, nacimiento y mortalidad, la escritura es bastante, entre comillas, clásica con respecto a que generalmente cuando uno hace estudio, las tasas de contagio se hablan por beta, tasa de recuperación por gamma, y acá, como estamos con dos enfermedades, el subíndice, que es el I que aparece acá, puede ser 1 o 2. Si es 1, se refiere a la tasa de contagio con respecto a la primera enfermedad, y si es 2, con respecto a la segunda. Y si ustedes pueden visualizar, acá arriba tenemos menos, o puede ser más,
Y eso tiene que ver con las tasas de contagio con respecto al nivel de susceptibilidad, ya sea bajo, para el menos, y alto, perdón, más, en este caso para la susceptibilidad alta. Con respecto a las tasas de recuperación, también tenemos el índice I, que puede ser 1 o 2, ya sea recuperación con respecto a la primera enfermedad, o 2 con respecto a la segunda. Vamos a estar en una población normalizada, por eso tenemos que va a ser igual a 1, y la tasa de mortalidad equivale a la tasa de natalidad. Bueno, la dinámica del modelo, el diagrama de flujo, se representa por el siguiente esquema. Entonces, como tenemos dos enfermedades, los hemos separado para que tengan una mejor visualización en estos dos diagramas. Entonces, lo que nosotros podemos tener acá es, a modo de ejemplo, analicemos el siguiente caso. Supongamos que un individuo es altamente susceptible con respecto a la primera enfermedad, es decir, un S barra superior, y es bajamente susceptible con respecto a la segunda enfermedad. Entonces, si el individuo interactúa con otro individuo que está infectado con respecto a la primera, se va, independiente, lo que quiero decir, si va a interactuar con un individuo que está infectado con respecto a la primera enfermedad, independiente si está sano o infectado con respecto a la segunda, lo que estamos diciendo acá, que hay una tasa de contagio con respecto a la primera, por ende se va a infectar con respecto a la primera enfermedad. Por lo tanto, de ese barra superior, ese estado ahora va a ser infeccioso. Y como nosotros sabemos, con nuestra hipótesis, si un individuo se infecta con respecto a una enfermedad, con respecto a la otra, su nivel de susceptibilidad aumenta. Si ustedes se fijan acá hay un S barra inferior, y aquí va a quedar con un S barra superior. Supongamos que luego de un tiempo, estamos en este estado, el individuo se recupera con respecto a la primera enfermedad, que es la que está infeccioso, entonces ahí entra en juego la segunda hipótesis, es decir, con respecto a esa enfermedad se va a ubicar en el nivel de susceptibilidad más bajo, por eso acá aparece el S barra inferior, y con respecto a la segunda permanece tal cual, es decir, no está volviendo al mismo estado. Sí puede ocurrir que vuelva al mismo estado, así, en el caso que se cumpla que inicialmente está acá. Bueno, la dinámica es con todos los compartimentos un poco larga, entonces por eso quiero ejemplificar solamente con un caso, y espero que se haya entendido. Lo que nosotros establecemos a través de esta dinámica es un sistema de ecuaciones diferenciales en el cual hay 9 variables que son los 9 estados que se mencionaron hace un momento. Si ustedes se fijan acá, tenemos 4 estados en el cual están representados por la condición de lo susceptible. Tenemos otros 4 estados en el cual informalmente le llamamos como el estado mixto, en el cual estás infectado con una y susceptible con respecto a la otra. Esos son los 4 estados que aparecen acá. Y por último, el noveno estado en el cual tú estás infectado con ambas enfermedades, que es el estado cuando estás frito, como decimos acá en Chile. Bien, entonces tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales con 9 variables. Ok, lo que en epidemiología se trabaja bastante cuando uno quiere establecer la dinámica de estos modelos es conocer cuál es su respectivo número reproductivo básico. Como bien la mayoría o todos saben, se conoce o se define como el número esperado de casos secundarios producidos por un individuo infectado en una población completamente susceptible. Bien, pero nosotros acá tenemos 2 enfermedades, entonces uno no es bueno hacer abuso del lenguaje y no podemos hablar directamente del número reproductivo básico, porque el número reproductivo básico se define para una enfermedad. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar, que es muy similar al número reproductivo básico, lo vamos a llamar simplemente como número reproductivo. Y bueno, vamos a utilizar la técnica clásica, que es la matriz de la siguiente generación, para encontrar dichos valores. Bueno, aquí adelantando un poco, qué es lo que nos está midiendo a nosotros, en este caso el número reproductivo, que lo estamos denotando por un R. Como tenemos 2 enfermedades, si ustedes se fijan, nosotros acá, mediante el método de la siguiente generación, lo que se encontró que era el máximo entre estos 2 valores. Bueno, si uno se fija,
En el primer elemento, lo que tiene acá, su índice con respecto a las tasas, tanto de contagio como de recuperación, es su índice 1, que me refleja con respecto a la primera enfermedad, y acá con el subíndice 2, que me refleja con respecto a la segunda enfermedad. Entonces, si uno mira esto, lo que te está diciendo es, bueno, sigue trabajando, porque aquí te está diciendo que esto tiene relación con respecto a la primera enfermedad y solamente con respecto a la segunda. Bueno, entonces, al tener esto, nosotros dijimos, supongamos que desaparece la segunda enfermedad. Bueno, si desaparece esta segunda enfermedad, el sistema original se va a reducir a un sistema de ecuaciones diferenciales en el cual hay 6 variables. Entonces, al realizar, ahora ya sí podemos hablar netamente del número productivo básico. Al calcular el número productivo básico de la primera enfermedad, obtenemos este valor, que realmente corresponde a la primera componente del número productivo que nosotros estamos llamando. Análogamente, si hacemos desaparecer la segunda enfermedad, ¿cierto? Perdón, la primera enfermedad, el número productivo básico con respecto a la segunda enfermedad es ese elemento, lo cual nosotros hemos concluido que el número productivo en verdad va a ser el máximo entre los números reproductivos básicos de cada enfermedad. Entonces, mediante este estudio nosotros ¿qué podemos conjeturar? ¿Qué es lo que nos está midiendo el número productivo? Si bien se utilizaron las mismas técnicas, por lo tanto, lo que uno conjetura es que este número productivo lo que está señalizando es que es el número de casos secundarios, el número esperado de casos secundarios producidos por algún individuo infeccioso con alguna de las dos enfermedades, en una población completamente susceptible. Ok, entonces, bueno, un estudio ya más profundo, que es que, ¿qué pasa si consideramos en el caso del sistema en el cual había solo una enfermedad y nos quedamos con la condición de que el individuo es bajamente susceptible a esa enfermedad? Por lo tanto, la condición en la cual es altamente susceptible a la primera enfermedad lo estamos anulando. El sistema se reduce a estas 4 ecuaciones. Y su número productivo básico está dado por esa expresión. Y análogamente, si uno se queda con la alta susceptibilidad con respecto, en este caso, a la primera enfermedad, haciendo 0 la baja susceptibilidad, obtenemos ese otro número productivo. Por lo tanto, podemos concluir que el número productivo básico con respecto a la primera enfermedad es un promedio ponderado con respecto a los lambda. Entonces, ustedes se están preguntando quiénes son esos lambda. Si volvemos al sistema original, que fue lo que tenemos acá, los lambda es la distribución de los nacimientos, que es lo que nosotros queremos resaltar. Entonces, acá tenemos un promedio ponderado con respecto al número productivo, ¿cierto?, que me lo está señalizando con la distribución de los nacimientos. Y análogamente, se obtiene un estudio similar con respecto a la segunda enfermedad. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro número productivo va a ser el máximo entre dichos promedios ponderados. Esto lo queremos resaltar por la importancia que nosotros estamos señalando en la distribución de los nacimientos que nosotros estamos abarcando, que todos los individuos nacen en los compartimentos susceptibles, que eran esos 4 que ustedes vieron, y es ver la dinámica, ¿cierto?, si un individuo nace con distintas condiciones de susceptibilidad. Bueno, para esto, para ver visualmente lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros realizamos es la distribución de los nacimientos, preguntándonos, bueno, ¿qué pasa si todos los individuos nacen bajamente susceptibles a enfermedades? O en este caso, los individuos nacen bajamente susceptibles con respecto a la primera enfermedad y altamente susceptibles con respecto a la segunda. Acá tenemos el caso en que los individuos nacen altamente susceptibles hacia ambas enfermedades. Acá ya hay una distribución, es decir, hay una mitad de los individuos nacen bajamente susceptibles a ambas y el otro resto altamente susceptibles hacia ambas, y así sucesivamente. Bueno, si el número productivo es menor que 1, si el número productivo es menor que 1, ¿eso qué quiere decir? Que los números productivos básicos de cada enfermedad tienen que ser menor que 1. Lo que nosotros tenemos es lo que uno esperaba.
Lo que vemos acá, esta línea continua, son los infectados, y lo que está en la línea segmentada son los susceptibles. Entonces, si el número reproductivo es menor que 1, la población susceptible tiende al total, que es 1, y los infectados desaparecen. Bueno, pero entonces uno se podrá decir qué relevancia tiene la distribución de los nacimientos. Y si hay una relevancia, porque si miramos el siguiente esquema, nosotros acá tenemos, para lo mismo para los parámetros, mismas tasas de contagio, de recuperación, condición inicial la misma, y lo que nosotros hemos cambiado, lo único que hemos cambiado es la distribución de los nacimientos. En la primera instancia, lo que estamos reflejando en el primer gráfico es que todos los individuos nacen, en este caso, bajamente susceptibles. Perdón. Lo que nosotros tenemos es que la condición de los nacimientos aquí se está marcando. Si ustedes se fijan, cuando los individuos nacen en esta condición, todos son susceptibles. Y acá los infecciosos desaparecen. En el caso de cuando todos los individuos nacen bajamente susceptibles. En el cambio, cuando acá los individuos nacen altamente susceptibles hacia ambas enfermedades, con los mismos parámetros, si ustedes se fijan acá, el número reproductivo ya no es menor que 1, sino que es mayor que 1. Entonces, bajo las mismas condiciones, lo único que estamos cambiando es la distribución de los nacimientos, y eso tiene un valor, una implicancia en el valor del número reproductivo, de modo que hace la diferencia en que es menor que 1 o mayor que 1, solamente, repito, diferenciando la distribución de los nacimientos. Y esto resalta la importancia de no siempre hablar de los susceptibles, sino que hacer la distinción entre las clases de susceptibilidad, si eres bajamente susceptible o altamente susceptible. Bueno, más simulaciones en el contexto de acá estamos en que el número reproductivo es mayor que 1, pero al ser el número reproductivo mayor que 1 tenemos dos opciones: en que ambas enfermedades tengan el número reproductivo básico mayor que 1, o que solo una tenga mayor que 1 y no la otra, porque recuerden que el número reproductivo es el máximo. Bueno, acá estamos en la condición en la que estamos asumiendo que la primera enfermedad tiene un número reproductivo básico mayor que 1 y la segunda no. Pero acá, en términos del número reproductivo, igual se establece la infección, ¿cierto? Que nosotros acá estamos asumiendo como susceptible los 4 clases de susceptibilidad, y como infeccioso las 5 clases de infecciosidad, las 4 de las cuales eran como el mixto y el quinto que era con doblemente infectado. Entonces acá también se puede evidenciar la importancia que tiene la distribución de los nacimientos, en el cual aumenta o disminuye, ¿cierto?, el crecimiento de lo infeccioso. Bueno, y cuando el número reproductivo es mayor que 1, es lo esperado, los infecciosos superan los susceptibles, explotan las enfermedades, y eso es lo que se muestra en la gráfica. Bueno, también es importante, nosotros estamos hablando de 2 enfermedades, y acá lo que nosotros estamos visualizando es el efecto en donde tenemos solo una enfermedad, a modo de ir acotando un poco el problema, una sola enfermedad, y volvemos a realizar la distribución de los nacimientos. Lo que nosotros, en la primera gráfica, lo que nosotros tenemos acá, es cuando el individuo es altamente susceptible con respecto a en este caso a la primera enfermedad, y bajamente con respecto a la segunda. Y en la otra gráfica, la segmentada, cuando es bajamente susceptible a la primera y altamente susceptible a la segunda. Entonces sí se ve una diferencia significativa entre una condición y otra. Recordar que todo esto es para darle el énfasis, ¿cierto?, a la distribución de los nacimientos en sus respectivas clases de susceptibilidad. Ok. Bueno, entonces, una pregunta interesante es, si yo tengo balanceada, ¿cierto?, o tengo establecida una enfermedad, ¿qué pasa con el ingreso de otra? Entonces, lo que nosotros hemos simulado acá es, esta es la dinámica con respecto a una enfermedad establecida, en el cual su número reproductivo básico es mayor que 1, que es donde lo infeccioso es la línea continua y lo susceptible, ¿cierto?, es la línea segmentada. Entonces acá están las soluciones de equilibrio con respecto a esa enfermedad,
y queremos ver cómo se perturba el ingreso de otra enfermedad con distintos números reproductivos básicos. Entonces, acá, si ingresa una enfermedad, la otra enfermedad, ¿cierto?, con su número reproductivo básico menor que 1, en verdad no hay mayor significancia. Pero ya desde el 1 hasta, o sea, cuando es mayor que 1, sí se ve en el cual los infecciosos comienzan a aumentar. Entonces aquí entra el juego, ¿cierto?, del cómo se involucra el ingreso de otra enfermedad con su propio número reproductivo básico. Entonces aquí estamos en una dinámica de una potenciación de enfermedades. Bueno, una pregunta o un estudio interesante ya quizás un poco más matemático, pero también epidemiológico, es ¿cuándo persiste el estado en el cual estás doblemente infectado? Bueno, lo que nosotros hicimos acá, este estudio fue más a través de simulación numérica, entonces hablamos más de conjeturas que de demostración, y un muy bonito desafío es establecer esta demostración a través de la matemática. En este contexto vamos a hacerlo a través de simulación, entonces vamos a ir conjeturando. Lo que se presenta acá, ¿cierto? Tenemos un tridimensional en el cual acá solamente tenemos el estado con doble enfermedad, por eso el estado II. En este eje están los estados en el cual el individuo posee una enfermedad, es decir, la forma IS o SI, con sus respectivos niveles de susceptibilidad. Y en este eje tenemos los estados que es cero infecciosos, o sea, solamente los susceptibles, las 4 clases de susceptibilidad. Ese eje asterisco en verdad es el equilibrio libre de enfermedad. ¿Ok? Entonces, lo que uno tiende a revisar es a través llamémoslo así como este triangulito, para que vayan entendiendo, y los ubicamos en las fronteras del triángulo, y lo que uno debe analizar es hacia dónde apunta el vector de estado, en el cual yo me ubico acá, en el cual se probó mediante simulación numérica o mirando el sistema, ¿cierto?, porque ahí me ve la variación, es que siempre, independiente de donde yo me ubique del triángulo, siempre su vector va a apuntar hacia el interior del triángulo. Por lo tanto, las trayectorias ingresan. Bueno, hasta ahí no hay mayor énfasis. Y lo importante es analizar hacia dónde se van esas trayectorias. Y acá entra en juego el valor del número productivo. ¿Por qué? Porque si el número productivo es menor que 1, que sería en esta condición, todas las trayectorias que están ingresando convergen hacia el equilibrio libre de enfermedad, que es lo que uno más o menos esperaba. Ahora, si el número productivo es mayor que 1, tenemos dos condiciones. Bueno, la primera condición es que si ambos números productivos básicos son mayores que 1, todas las trayectorias, ¿cierto?, convergen a un equilibrio interior que es globalmente asintóticamente estable. En cambio, cuando tenemos en que el solo una es mayor que 1, que son los casos que están acá, van a converger al punto de equilibrio en el cual corresponde a la enfermedad. Por ejemplo, si estamos con una sola enfermedad, va a tener su punto de equilibrio, y supongamos que es con respecto a la primera, porque aquí está ganando, ¿cierto?, el número productivo básico con respecto a la enfermedad, van a converger las soluciones al punto de equilibrio con respecto a la primera enfermedad. Y si está en este caso, las soluciones van a converger al punto de equilibrio con respecto a la segunda enfermedad. Y eso se puede ver, entonces, antes de mostrar eso, se puede establecer que la persistencia del estado II se va a establecer en esta condición, cuando ambos números productivos básicos son mayores que 1. Y eso se puede visualizar en el siguiente gráfico, en donde la línea continua, lo que me está simbolizando es, aquí lo que estamos mencionando es el estado I, doblemente infeccioso. Entonces, cuando el número reproductivo es mayor que 1, y donde ambos números reproductivos básicos son mayores que 1, se establece este equilibrio. ¿Ok? Acá estamos cuando el número reproductivo básico es mayor, perdón, el número reproductivo es mayor que 1, pero solo uno de los números reproductivos básicos es mayor que 1. Entonces desciende
pero no tan rápido a como cuando el número reproductivo es menor que 1. Pero sí la persistencia del estado I a lo largo desaparece. Entonces solamente vive en el estado cuando el número reproductivo es mayor que 1. Bueno, ¿qué podemos, alargarnos tanto, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir de este modelo? Primero que todo es incentivar a que cuando uno presenta un modelo matemático, simplemente no hablar de susceptibilidad, porque es un factor importante mencionar los niveles de susceptibilidad que puede tener cada individuo. No todos tenemos la misma susceptibilidad hacia ciertas enfermedades. Entonces es sumamente importante hacer la diferencia, al menos, como nosotros lo hicimos acá, de una susceptibilidad alta a una susceptibilidad baja. Quizá hay casos que pueden haber hasta 3 susceptibilidades, baja, media y avanzada. Pero en este caso nosotros estamos viendo 2 niveles de susceptibilidad y es totalmente significativo el cómo se distribuye, ¿cierto?, los nacimientos en estos 4 estados. Y lo otro es lo que nosotros estamos incorporando, estamos llenando como número reproductivo, utilizando las técnicas de la matriz de la siguiente generación, la relación entre estos 2 números reproductivos básicos correspondientes a cada enfermedad, en el cual se expresa a través del máximo entre ellos, y ellos a la vez se subdividen como los promedios ponderados, ¿cierto?, con respecto a la distribución de los nacimientos. Entonces, esta conjetura que nosotros estamos estableciendo con respecto al número reproductivo es algo que está en camino. Sí. Bueno, eso les quería comentar, algunas referencias con respecto a este proyecto, y agradecer al proyecto Fondesit, de acá de Chile, por el financiamiento, y muchas gracias por su atención.